opuesta a la raíz. Es el eje principal de la planta que sostiene las hojas, flores y frutos. Bien, Vivian Abigail García. Vivian Abigail García. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Y Gómez Velasco. Te dije, Dígame, usted aquí nos hablan de que es la parte de la planta opuesta a la raíz, el eje principal de la planta que sostiene hojas, flores, frutos. Es en sí esto que tiene que ser específico o hay algunos otros tipos de tallo. pues como hay varios tallos con diferentes, se podría decir con diferentes funciones, se podría decir que es específico. Y entonces no sería específica la función que nos dicen, porque hay otros tallos que no van a aportar hojas, flores y frutos, ¿va? Entonces, cuando hablamos acá decimos generalmente, generalmente nos da opción a que puede presentarse de otra forma. ¿Cómo decimos acá que sistema vascular internamente a través de los elementos de los vasos transporta savia bruta o materia inorgánica y a través de los elementos de los tubos cribosos va a transportar la savia neta? Esta savia neta va a ser los azúcares y carbohidratos. Ya hablamos de las plantas caulescentes o colmófitas. Cormo quiere decir tallo, caule quiere decir tallo. Es decir, que van a presentar su tallo. En, en las especies leñosas, nosotros al tallo le podemos decir tronco o también le llamamos fuste. ¿Podría repetir, Inge? Sí, en las plantas leñosas, nosotros al tallo también le llamamos tronco y fuste. No así en las plantas herbáceas. Las plantas herbáceas no les podemos decir que tiene un tronco, tiene un fuste, no. Solo en las plantas leñosas, principalmente en los árboles. Bien, entonces ya hablábamos nosotros que el tallo se origina de la plúmula o gémula, como le llaman a algunos otros botánicos. Se desarrolla a partir del meristemo apical del embrión. Martínez Valle Jennifer. Sí, Dígame, ¿cómo es que se forma el embrión entonces?
No, ¿verdad? Entonces, Martínez García Henry Estuardo. Honestamente no recuerdo, ingeniero. No. Bueno, es que si yo les estoy hablando del embrión, tenemos que saber La que misma pregunta, ¿verdad, ingeniero? sí, la misma. ¿Cómo se forma el embrión? Vean, les voy a decir, todas las semillas fértiles, las viables, van a tener embrión. Las que no son viables ni fértiles no van a tener embrión. Pero decimos nosotros que son estériles. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el embrión se va a formar de la fusión de un núcleo espermático con la ovocélula. Después de darse la fusión, se da lo que conocemos nosotros como el cigoto. El cigoto nos va a formar el embrión a través de la multiplicación de las células. Entonces, en el ápice va a tener un meristemo que le decimos nosotros meristemo apical. Y ahí nos va a dar origen a la plúmula. Y esa plúmula nos va a dar origen al tallo. Ingeniero, ¿podría repetir eso otra vez? Lo de la formación del embrión. Bien. Entonces, nosotros conocemos exactamente que el polen está en los órganos sexuales masculinos y el óvulo o rudimento seminal está en los órganos sexuales femeninos. El óvulo o rudimento seminal va a aportar la ovocélula. Ovocélula quiere decir la célula huevo. Entonces, el polen poliniza al estigma de la flor y este desarrolla un tubo polínico donde van dos núcleos espermáticos. Un núcleo espermático se fusiona o fertiliza a la ovocélula. La ovocélula es conocida también como célula huevo. Luego de fertilizarlo, se forma el cigoto. El cigoto ya es la multiplicación de células, pero luego pasa a ser el embrión. Ya en el embrión hay diferenciación de células y unas van a posicionarse en el ápice, pero aún son meristemáticas y nos producen la plúmula o gémula. Y esa plúmula o gémula nos va a dar origen al tallo. ¿Vieron? En esa forma se formó. Ya hablamos cómo se formó la radícula también, que es el meristemo basal del embrión. O sea, si la semilla es fértil, nos va a producir embrión. Si no es fértil, no. Por lo tanto, no nos va a producir una planta. Bien. Pero les voy a decir algo que sucede. A veces se forman los frutos sin necesidad de que el polen fertilice al óvulo.
a este proceso, que no hay fusión sexual, se le llama partenogénesis. Por lo tanto, si hay partenogénesis, vamos a ver que se forma el fruto, pero sin semillas. Vemos el caso típico del limón persa. El limón persa no nos va a formar semillas, pero sí se formó el fruto. Entonces, este proceso se llama partenogénesis. La partenogénesis no es sexual. Bien. Entonces decimos, eso de que no se forma tallo no es cierto, porque los tallos son muy pequeños que no los miramos. Esos son, los decimos nosotros que son inconspicuos, pero también podemos usar el otro término de decir que son tenues. Cuando son tenues, entonces nos está diciendo que también son muy poco perceptibles. ¿Podría repetir, Inge? Bien, los tallos acaulescentes, decimos nosotros que son inconspicuos. Inconspicuo que no se puede observar claramente. Pero también les podemos decir que son tenues. Tenues, por ejemplo, ustedes a veces dicen, esta luz es muy tenue. Quiere decir que la luz es muy débil. No se puede percibir claramente. Así pasa con los tallos también. Por eso es que algunas veces hay unos epítetos específicos. Por ejemplo, Pinus tenuifolia. Cuando nos dicen Pinus tenuifolia, nos están diciendo que sus hojas son muy tenues, son muy inconspicuas o muy delgadas en relación a las otras. Entonces, ese tallo que nosotros poco lo miramos es de plantas acaulescentes. A significa sin, pero como está diciendo acaulescentes, quiere decir que el tallo no muy se ve. Y como hablábamos, ejemplos de ellos miramos nosotros la lechuga, el apio, la cebolla, la zanahoria, la remolacha, el nabo. Ahí no le miramos tallo nosotros, pero sí tiene arriba de la raíz napiforme, va a tener como que fuera un casquito, una ruedita. Esa ruedita es el tallo. Por eso decimos nosotros que tiene tallos lentiformes, o sea, con forma de un lente. Es muy pequeño, muy reducido. Lo mismo en la cebolla. La cebolla no miran ustedes el tallo. Eso que se les dice, vayan al mercado y me traen un manojo de cebolla que tenga el tallo verde. No, esa parte verde es la parte apical de las hojas. O sea, el tallo ahí es inconspicuo. No como se ven los tallos conspicuos. Bueno, los tallos conspicuos vemos nosotros en el apazote, en el bledo, en el tomate, en todos los árboles. Ahí sí es bien claro, bien definido. Bien. Entonces vamos a ver acá las partes del tallo. Ingeniero, ¿qué plantas había dicho que eran tenían tallos acaulescentes? Acaulescentes. Podemos tener la zanahoria, la remolacha, el rábano, el apio,
la cebolla, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de plantas que no miramos el tallo, sino que salen de prácticamente de la superficie del suelo, salen las hojas rosetadas. Miramos que es una roseta, no miramos el tallo. Por eso se llaman acaulescentes. A diría sin, pero no. Sí tiene, pero aparentemente como que no tuviera tallo. Ingeniero, solo una pregunta fuera de este tema. El núcleo, que diga el grano de polen, ¿cuántos núcleos espermáticos va a tener? Vea, el grano de polen en sí tiene dos núcleos primero. El núcleo generatriz y el núcleo vegetativo. El núcleo vegetativo le va a dar crecimiento al tubo polínico, porque dependiendo hasta dónde se encuentre el óvulo, va a hacer todo ese recorrido. Si está próximo, pues nada más se estira un poquito. Si no, se estira hasta donde llegue la ovocélula. Entonces, ese núcleo vegetativo le da crecimiento al tubo polínico, mientras que el núcleo generatriz nos va a producir dos núcleos espermáticos. Uno se fusiona con los núcleos polares del rudimento seminal y el otro se fusiona con la ovocélula. El que se fusiona con la ovocélula nos va a dar origen al embrión, y el que se fusiona con los núcleos polares nos da origen al endosperma. El endosperma es la sustancia nutritiva que nutre al embrión hasta que éste produce sus hojas verdes y puede realizar la fotosíntesis. Es como los bebés, primero se les da pacha o se les da mama porque no pueden agarrar su comida, pero ya que tienen sus movimientos, ellos mismos se sirven y comen. Así es la planta también. O sea, el endosperma es la nutrición. ¿Ah? Hay endosperma harinoso, aceitoso y mucilaginoso, pero es la nutrición del embrión. Empieza a desarrollarse, desarrolla su plúmula, desarrolla su radícula. Después de la plúmula ya empieza a formar sus hojitas. Esas hojas ya van a realizar la fotosíntesis, pero mientras no puede, el endosperma lo está nutriendo. ¿Ya? Y las células, las dos células sinergias que quedan del rudimento seminal. Y las tres células antípodas que están en la base se disuelven y forman parte de los nutrimentos. ¿Ya? De las sinergias son acompañadas con la ovocélula. Exacto. Son dos, está una de cada lado, las sinérgidas y las antípodas. ¿Ah? O sea, anti quiere decir antes del pie. Esas son tres células también. O sea que un rudimento seminal u óvulo, como le llaman algunos, va a tener dos células sinérgidas, una ovocélula, dos núcleos polares y tres células antípodas. Por lo tanto, tiene 8 células, o bien se le pueden llamar también núcleos. Algunos les llaman núcleos, otros les llaman células,
pero son células. ¿Ah? Total tiene 8. Bien. Si ya están convencidos, seguimos. Ya saben que la pregunta que me hace uno es para todos el conocimiento. Porque luego vienen los exámenes y todo eso lo trae. No es solo la diapositiva ni solo la pregunta sin respuesta, sino que es con respuesta. Bien. Entonces vemos nosotros tallos que consta de nudos y entrenudos. Los nudos es donde están los meristemos intercalares. Los entrenudos es el crecimiento que va a tener, pero nosotros nos damos cuenta muchas veces que los entrenudos son muy cortos. Nos imaginamos acá un dedo, decimos que el nudo va a ser la articulación. Cada articulación es el nudo y cada espacio que hay en las articulaciones es el entrenudo. Y toda la vida siempre vamos a ver nosotros que las hojas o las ramas se van a desarrollar a partir del nudo. No salen en el entrenudo. Allí no va a haber, salvo que sean raíces adventicias, se pueden desarrollar acá. Pero exactamente en el nudo se van a desarrollar las hojas o las ramas. Por eso decimos que los entrenudos son cortos. Por ejemplo, en las plantas acaulescentes vemos nosotros que los entrenudos son demasiado cortos, por eso no se estiró el tallo. Bien, luego dice que tiene yemas. Las yemas son los brotes que van a tener los nudos y de esas yemas se van a desarrollar ya sea hojas o bien se desarrollan las ramas. Y en algunos casos, como se dice, raíces adventicias o accidentales. Por eso es que vemos nosotros a veces colgando de los árboles, principalmente en ese de hule ornamental, que es Ficus elástica. Ese les produce una gran cantidad de raíces adventicias. También se pueden presentar en los tallos pelos. Hay diferente tipo de pelos. Hay escamas también. Y por eso es de que muchas veces nosotros para poder determinar una especie tenemos que conocer el tipo de pelo. Entonces, los pelos nos orientan a nosotros mucho sobre la especie. Hay unos que apenas tienen pelitos, pero hay unos que son fuertemente peludos. Cuando son muy peludos, decimos nosotros que el tallo es pubescente. O sea, por no decir muy peludo, decimos que es pubescente. Vamos a ver dos términos acá. ¿Cómo dijo, ingeniero? Disculpe, mi señal no está bien. Sí, pubescente. Eso viene del término de la pubis. Por eso se le llama pubescente. Vamos a ver dos términos opuestos. Si yo le pregunto a Fátima, está presente Fátima García Godoy. Sí, ingeniero. Dígame, Fátima, supóngase que yo tengo dos plantas y una es bien peluda y la otra no tiene pelos. Tallos sin pelos. ¿Y cómo se llama el tallo con pelos? Son términos botánicos. Ingeniero, ¿no sería un tallo impubescente? No. ¿Apudescente?
tampoco aparece en botánica. Calvo. Viene dando la referencia a calvo, pero calvos son entre los humanos, pero en botánica no. Y por eso está el error muchas veces, piensan que los nombres técnicos de la botánica son nombres en inglés y no, porque algunos les preguntan a sus profesores de inglés, mire, tradúzcame este nombre científico. Aunque se pase toda la vida, nunca lo va a encontrar. Entonces, ¿cómo se le llama? Puede ser glabras. Exacto, glabro. Si hablamos de masculino, decimos glabro. Si hablamos de femenino, glabra. Por ejemplo, una hoja, decimos que es glabra. Un tallo, decimos que es glabro. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, ¿qué dijo? Disculpe, glabro. yo no lo escuché. Si es glabro, es G-L-A B alta R-O. Glabro. Glabro significa sin pubescencia y pubescente significa muy peludo. Y eso lo van a ver ustedes en todos los órganos a excepción de la raíz. Lo van a ver en el tallo, en las hojas, en las ramas, en el peciolo, en el cáliz, en la corola y aún más lo encuentran en los estambres y en el ovario también. Hay ovarios muy peludos, hay estambres muy peludos, hay estambres glabros, hay ovarios glabros, hay hojas glabras. O sea, conozcamos bien este término desde ahorita, porque aquí nos están hablando que puede presentar pelos o tricomas, pero ténganlo claro, en botánica nunca nos dicen tricomas. Algunos, para afinar el término, dicen tricomas, pero nosotros solo dicen jai. Jai. Jai son los pelos toda la vida, porque les digo, nuestra literatura casi siempre es en inglés. Yo hablo muy bien de la literatura en inglés para botánica, porque ellos nos han sacado de muchas dudas. Entonces va a tener los pelos o tricomas que son delgados. Luego las espinas. Las espinas son un poquito más gruesas y son leñosas. Luego los aculios. Los aculios son espinas más gruesas, pero son curvadas. Por ejemplo, en rosa. En las rosas ven ustedes que en los tallos hay unas espinotas, dice uno, pero esos son aculios porque se curvan. Mientras que las espinas son más delgaditas y esas sí son puras espinas. Luego decimos también de que se encuentran los estomas. Los estomas o lenticelas. Los estomas van a estar entonces en los tallos jóvenes, los tallos verdes. Ahí miramos los estomas, tallos que están en transición a ponerse leñosos o en los leñosos, ya encontramos lenticelas. Y los dos tienen la función del intercambio gaseoso. CO2 y O2 para afuera, CO2 para adentro y O2 para afuera. Eso es la función de los estomas o lenticelas. ¿Sabe? Ingeniero, solo una pregunta. ¿Los pelos, en qué órganos dijo que los podríamos encontrar? Los pelos en toda la parte aérea. Ahí, nosotros
Todos, le digo, desde el tallo, el, el raquis, la rama, las hojas, las flores, todo completo. Ahí encontramos nosotros todo esto. Bien, ahí ven ustedes esto. Les estaba compartiendo ¿observan esto que les estoy compartiendo o no? Sí, ingeniero. Sí, que sí se ve. Ingeniero. Ah, bien. Pues aquí estamos viendo nosotros los estomas. Veamos acá nosotros cuando es una parte verde, tallos, frutos y todo, pero cuando está verde hay estomas. Y cada estoma tiene su nombre. Les voy a decir cómo es el nombre de esta. Esta apertura que tiene en el centro es en sí el estoma. Estoma quiere decir boca o poro. Esta boca o poro se abre o se cierra de acuerdo a la necesidad de la planta. Si la planta está perdiendo mucha agua, cierra. Si la planta quiere expulsar agua, lo abre. Entonces tenemos acá esta y esta otra, se les llaman células oclusivas. Imagínense ustedes entonces nuestra boca. Como dicen, en boca cerrada no entran moscas. Si nosotros cerramos los labios, vamos a hacer de caso que cada una de estas abrimos el ostiolo o bien el poro. Muy bien, entonces a esto se le conoce como estoma, pero más que todo, el estoma es la apertura, o sea, el agujero que tiene para el intercambio gaseoso. Pero ustedes ven acá, alrededor, van a ver varias células. Pero estas células que están alrededor se llaman células subsidiarias. Estas células subsidiarias es para clasificar al estoma. Por ejemplo, este estoma, y nos dicen cómo se llama ciclo cítico, porque tiene un ciclo de células en su entorno. Por eso le llamamos estoma ciclocítico. Si tuviera solo dos células subsidiarias, se le llamaría diacítico. ¿Verdad? Y así sucesivamente se le va a dar el nombre al estoma
de acuerdo estos, sí, No, están abiertos sí. todavía. Y Sí, el porque, otro que está en la parte superior está como un poquito más selladito, no se mira lo oscuro. Ahí, cabal. sí, sí, pero también está abierto, ¿ves? Este de aquí, sí, no, mire, este está cerrado. Estos son de una planta que está ahí en el jardín botánico. Se llama Anthurium crasinerium. Entonces, ustedes en la naturaleza así los van a ver. Ahora se preguntan, ¿y cómo hago yo para verlos? Si al poner la hoja en una laminilla no se ve nada. Pero la técnica, ¿cuál es? Generalmente la mayoría de estomas están en el en vez de la hoja. Entonces, ¿qué hago yo? Raspo todo hasta llegar prácticamente al en vez. Entonces, dejo esa laminita transparente con todo el cuidado de que me quede bien en mi laminilla porta objetos. Ya viéndolo ahí, se ve exactamente muy bien. ¿Ah? Porque es una técnica que hemos aprendido allá en la escuela, porque yo les digo, yo estuve tanto tiempo allá en la Facultad de Agronomía y nunca hice estos montajes, pero allá en la escuela sí los hago, porque tengo a mi disposición todo el laboratorio. Así son en la naturaleza. Inge, una pregunta, ¿las células oclusivas contienen cloroplastos? Porque yo las veo como un color verdecito. Exacto. Las oclusivas tienen cloroplastos y por eso es que se manejan bastante bien, ¿eh? Se mueven, se inflan, se angostan. O sea, sí requieren bastante energía. Ah, sí, sí, esas tienen que tragar. También dicen que es de tener mucho potasio, etcétera. Pero exactamente hay que ver eso, ¿no? Entonces vemos aquí en otra especie. Si ustedes ven aquí no se ven las células subsidiarias. En cambio, este sí está bien claro. Ahora ustedes me preguntan, yo les estoy diciendo, tengo aquí células oclusivas, solo dos van a ser siempre. Las células subsidiarias pueden ser varias y de acuerdo a eso se le va a dar el nombre al estoma. Número y posición de las células subsidiarias les dan el nombre, porque en taxonomía les dicen, por decirle a usted, dicen Anthurium crasinerium, ¿ah? Tiene un estoma ciclocítico, pero en vez de ver de otros, miro solo dos, entonces sería diacítico. Entonces no estoy en la especie que me están diciendo, ¿va? Ahí es donde les digo yo que cerramos. Ahora les pregunto a ustedes, aquí tengo células oclusivas, tengo células subsidiarias, ¿qué otro tipo de células me faltan acá? Diga alguien, Las epidérmicas. ¿cuáles? Aquí faltan entonces las células epidérmicas. Como ustedes pueden ver, aquí están bien marcadas las células epidérmicas ya. Porque la epidermis va a ocupar casi la mayor parte, dependiendo la especie. Porque si es una especie que tiene muchos estomas, entonces tiene pocas células epidérmicas. Pero si tiene pocos estomas,
tiene muchas células epidérmicas, ¿ya? Y generalmente a nosotros nos piden número de estomas por centímetro o por milímetro cuadrado. Aquí ustedes están viendo los estomas 400 veces más su tamaño. Ya se pueden imaginar el tamañito que tiene la naturaleza. Pero así son los estomas en la naturaleza. A veces nos hacen dibujos, ¿va? Pero nosotros ya nos vamos a conocer, ya no nos pueden decir otra cosa. Bien, entonces tenemos ya la situación del conocimiento de los estomas, ¿verdad? No quedó duda. No, ingeniero. Bien, entonces ya sabemos nosotros cuando llegan los estomas, qué realizamos, por ejemplo, cuando vamos a realizar una fertilización foliar, ya sabemos por dónde va a penetrar el fertilizante. Sería por el EPES, ¿verdad, ingeniero? Por el estoma va a entrar en esa parte. Y por ahí entran las bacterias también. Bien. Si yo quiero aplicar una fertilización foliar, lo ideal sería dirigir la mayor concentración del foliar en vez de la hoja para que pueda entrar por los estomas. Generalmente así es. La fertilización sí se pone la boquilla abajo y se le presiona para ir asperjando. Eso es lo que hace la mayoría. Porque si lo aplicamos arriba recuérdense que en la mayoría de casos va a haber una cutícula. Es una capa cerosa. Esa capa cerosa se lava el producto. Y por eso es que muchos dicen somos adherentes. Pero ¿de qué les sirve tener adherentes si no hay estomas? Mejor por abajo. Aplicamos nuestro fertilizante. Y la mayoría de insectos se mantienen así en el envés, ¿verdad, ingeniero? O sea, Sí, es que ellos se protegen ahí, no les da el sol, no se deshidratan y están comiendo. Es que eso es lo que pasa, que a veces hasta, como no aguantan, encartujan la hoja y todavía se protegen más dentro de la hoja. Principalmente los áfidos, los ácaros. Ustedes van a ver ácaros. Abajo está la gran cantidad de huevos, ninfas y adultos. Bien, ahora entonces vamos a ver las yemas. Las yemas o primorios originan las ramas foliares o florales. O sea, hay yemas que nos van a producir hojas, que son las foliares, y las que nos producen flores son las yemas florales. Estos son pequeños órganos ovoides que generalmente se encuentran en la axila de las hojas y ápice del tallo. Vean, cuando hablamos de axila, imagínense ustedes su cuerpo y su brazo. Lo mismo que la axila o seno que tenemos nosotros, eso es la axila entre el tallo principal y una rama. Entonces, pongámonos a pensar que todos los pelitos son las yemas. Ahí se desarrolla la rama que nos va a dar flores, nos va a dar hojas. Depende de lo que tenga esa rama. Ya vieron que por genética las plantas saben qué van a producir, si una flor o una rama. No decimos específicamente aquí nos va a producir a nosotros flor. No, depende la planta cómo está programada. Generalmente en las podas, nosotros vemos en aguacate, las podas
hojas, más que tengan flores, ¿no? Eso es la función de la poda, no es solo para que se vea bonito o que me estorba la rama. Se Sí, recortó. sí, yo les voy a decir cuando ustedes ya están cultivando. Entonces, nosotros vemos cuáles son las yemas foliares y cuáles son las yemas florales. Si queremos follaje, queremos hojas, dejamos las yemas foliares. Y si queremos flores, que son las que nos van a dar fruto, eliminamos un poco de yemas foliares y dejamos solo las florales. Y lo mismo sucede cuando en una rama se van a dar únicamente yemas florales que nos van a dar fruto, también seleccionamos, ¿verdad? Sacamos unas flores y dejamos otras para que toda la energía se vaya a ciertos frutos. Por eso es de que, no sé si han visto en el níspero eso hacen selección de flores y las que dejan les van a dar nísperos grandes. Pero si no hacen ustedes ese raleo de quitar unas flores, les va a dar varios nísperos, pero nísperos pequeñitos. Y ustedes lo que quieren es un fruto muy vistoso. Lo mismo se hace en las manzanas. Quitan unas flores y dejan unas. Entonces, ese raleo les va a proporcionar. Ustedes tienen que saber manejar las yemas. Si quieren flores, si quieren hojas, etcétera. Ahí es donde nosotros ya empezamos a intuir como agrónomos o como forestales, que también tenemos la misma función. ¿Ah? Entonces decimos que las yemas se van a encontrar en las axilas de las hojas y ápice del tallo. Ustedes han visto que hay tallos que en el ápice nos van a producir todas las flores. Hay tallos que en las hojas, así en la axila de las hojas. Ya les dije cómo es la axila. Entonces ahí se desarrollan. Pero ahí vamos a encontrar nosotros las yemas. Entonces dice que pueden estar protegidas por brácteas o escamas. Por lo tanto, las yemas se componen de 3 partes. Aquí vamos a ver nosotros por qué las yemas a veces tienen escamas, porque se están protegiendo. Tiene muy débil su meristemo, que hasta que ya está la pared celular fuerte, se caen las escamas y empieza a brotar la yemita, la ramita. ¿Ah? Entonces decimos que tiene 3 puntos principales. Vamos nosotros a ver entonces que tiene el punto vegetativo, hojas embrionarias y escamas. Su punto vegetativo entonces tiene sus hojas embrionarias y además sus escamas que la están cubriendo. Podemos observar yema terminal, o sea, en el ápice de la planta, yema axial en las axilas de las ramas, que constituyen meristemos apicales también, pero son axiales. Los meristemos son apicales, pero son axiales. Ustedes ven que cuando se pone una axila entre una rama y el tallo principal, de ahí brotan las flores o brotan más hojas. ¿Ah? Término que no vayan entendiendo, me preguntan. Decimos, son tabiques pronunciados que limitan los entrenudos. Ingeniero, disculpe, en la anterior, como dijo, podemos observar yema terminal y ¿cuál más? Y axilares. Como les decía, las yemas terminales van a estar en la punta.
Entonces, veamos aquí. La yema terminal va a estar aquí. Ahí salen las flores. Si es florescente, la yema axilar va a estar aquí, en medio del pulgar y del índice. Aquí se desarrolla la rama, ya sea floral o rama foliar, pero aquí va a estar la yema axilar, porque está formando una axila. Esta axila, por eso se llama yema axilar, y muchos le llaman laterales, pero por la axila es que se le llama yema axilar. Ya van a ir reconociendo dónde está la yema apical y la yema axilar. La yema axilar, ¿a qué le da origen? A las flores y hojas. Le puede dar a flores y hojas, lo mismo la yema apical, dependiendo que nos va a producir. ¿Ah? Cualquiera nos puede producir yema foliar, que son hojas, o yema floral. Floral, flores, foliar, hojas. Ya. Gracias. Veamos. Ingeniero, disculpe, dice el compañero Oscar López que no se va a poder conectar porque no hay internet donde él vive. Me acaba de llamar hace un rato. No, va. Entonces, por favor, les pasan las copias o algo. Platican con él a manera de que también él tenga la información. Porque recuérdense algo. Después del examen es un problema volverse a meter o solicitar. Si no justifican, no les dan. Segundo, que yo tengo que pasar las notas lo más pronto posible y ya media vez se pasaron. Es un problema para que les hagan examen a ustedes. Examínense el mismo día, a la misma hora. No se queden atrás porque muchos han tenido problemas. Muchos ya no les dan examen. Algunos les dan, pero después de que ya ha pasado tanto tiempo. Entonces, cumplan por favor. Porque no es posible que si no se meten, va a ser difícil. Entonces, logremos hacer las cosas en orden. Bien, entonces ahorita vamos a ver nosotros, si ya está claro todo, ¿eh? Vamos a ver nosotros entonces los nudos. Los nudos son tabiques, como les decía, el nudo está en esta articulación del dedo. Supongamos este es un tallo, estos son los nudos, y los entrenudos es esta extensión. Entonces dice que son tabiques pronunciados que limitan los entrenudos. Además son zonas meristemáticas. Como decíamos nosotros, que son las zonas meristemáticas. Entonces, yo le pregunto a María Alejandra Girón. Está presente María Alejandra Girón. Ella tiene problemas de conexión a internet, ingeniero. Tiene conexión. En el chat. Escribió. Ya. Entonces, hágame un favor. Usted que me está respondiendo. Aquí nos dice que son zonas meristemáticas. ¿Qué tipo de meristemo encontramos acá? Porque ya conocemos los meristemos, ya pasamos estudiando eso, pero siempre lo de botánica todo el tiempo lo tenemos que mantener en la mente. ¿Qué tipo de meristemo es ese? Intercalar. Meristemo intercalar, así es. Ya vieron que si vamos conociendo, ya vamos sabiendo nosotros. Y esto es muy bueno conocerlo porque cuando ustedes van a aplicar reguladores de crecimiento, entonces les dicen, ¿para qué meristemo lo quiere? Es que yo quiero para que me crezca el entrenudo. Por ejemplo, en caña de azúcar ellos sabrán si quieren alargar el entrenudo, si quieren reducir el entrenudo, si quieren producir flor, si quieren eliminar la flor. Ellos toda la vida utilizan hormonas.
que son los reguladores de crecimiento. Entonces nosotros también vamos a partir de eso. Y yo les digo porque los cultivadores de rosa también son listos. A ellos les gustan aquellos tallos largos, ¿va? Donde va una rosa, pero el tallo largo. Entonces dicen ellos, yo quiero un regulador de crecimiento intercalar. Entonces ya sabe que va a tener tallos largos. Bien. Un tallito para poder tener ya más claro ya. Veámoslo acá y lo vamos a hacer con esquema. Así se les va a quedar mejor. Ingeniero, Diga, y si hace después su dibujito, es que se le va a borrar porque ya marcó que ya se va a acabar la reunión. ya terminar, un minuto nos quedaba. Bueno, vamos al terminar, vamos a ver, ¿será que se puede dejar grabado o no? Aquí donde dice guardar o no lo guarda. No sé, ingeniero. ¿No? Bueno, no lo vamos a volver a hacer. Este minuto se pasa y nos va dejando. No tengan pena, lo volvemos a esquematizar. Vamos a agarrar otro poquito de tiempo ahí. Veamos entonces, este es el tallo, ¿ah? Cada uno de estos es un nudo. Digamos, estas líneas que hicimos aquí en la base, prácticamente son las... Sí, borrador, cabrón. Ahí estamos. Que lo que está en el ápice de ese tallo, ¿qué es? Aquí vemos nosotros entonces acá, esa es la yema apical. Aquí esa es la yema apical que cuando crezca va a producir ramas, ya sea flores
o bien depende qué es, si es floral o es foliar. ¿Va? Entonces, esta es una yema, la yema apical. Esta es la yema axial o lateral. ¿Va? Este es el nivel del suelo. Aquí tenemos un entrenudo, un nudo, un entrenudo, un nudo. Aquí hay otro, perdón, aquí hay otro nudo. Aquí hay otro nudo. Aquí hay un, de aquí para acá, esta sección que tenemos acá. Y aquí para acá es otro entrenudo. Tenemos las yemas axiales o axilares que están aquí en la axila de la hoja. Tenemos las yemas apicales. Tenemos los entrenudos, cada una de estas extensiones. Y tenemos los nudos. Estos son los nudos. Ahí nos dice que conforme se va llegando al ápice, los entrenudos se van acortando. Quiere decir que la mayoría de nudos van a estar más elongados o alargados en la base. Ya cuando se va aproximando al ápice, los entrenudos son más cortos. ¿Va? Entonces lo que quería explicarles acá, donde están las yemas apicales, que nos van a dar ya sea flores o bien follaje. Y las yemas axiales, que también al desarrollarse nos van a dar ya sea una rama con hojas o bien una rama con flores. Entonces, esa rama que ya se desarrolló a partir de la yema axial. Aquí vemos nosotros el desarrollo de una rama foliar. Y puede ser que nos dé floral acá o nos dé lo mismo en el ápice. Nos dé yemas florales o bien foliares. Eso indistintivamente de la especie de la planta. Lo que quiero yo es que me entiendan dónde están los nudos, dónde están los entrenudos, dónde están las yemas axiales, qué nos van a producir las yemas, ¿verdad? Entonces, yo que por aquí, jóvenes, si tienen alguna duda, me la plantean. Está todo claro, ingeniero. Está claro, va. Entonces, vamos a continuar, porque yo les iba a dar ejemplos de las acaulescentes, pero ahorita ya el tiempo ya no nos da. Entonces, para no dejarlo cortado, la próxima vamos a hablar sobre las plantas acaulescentes. Que pasen muy buen día, jóvenes. Se cuidan mucho, por favor. Gracias, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pase feliz día. Es que en la clase yo tuve un problema de conexión y no me pude conectar luego. Mi asistencia. ¿Usted cuál es su apellido? López Camey. López Camey. Ajá, General. Ingeniero, a mí también me pasó